El racismo de mi abuela se esparció al resto de mi familia. Somos un montón de xochimilcas racistas, es lo que somos. El racista blanco, maligno tal vez. El racista café, por otro lado, grupo bastante interesante. Porque el objetivo de mi familia no era tener una educación universitaria, no. Salir de la pobreza generacional, no. El sueño más grande era que uno de los 20 y tantos nietos heredara los ojos verdes de mi abuela. Ese era el sueño más grande de mi familia. Hoy en día, todos mis primos tenemos hijos, todos. Estamos hablando de probablemente, ¿qué le gusta? 57 individuos que descienden en línea directa de mi abuela. Nadie heredó sus ojos verdes, ¡nadie! No sabe cómo me produce a mí placer pensar que los genes de mi abuelo eran tan aztecas que hicieron mierda los ojos verdes de mi abuela. No sabe cómo me produce placer. Mi abuelo volteó a ver a la Piedra del Sol. Dijo, ¿debería o no debería? Estaba por ustedes, chavos. Óyeme, no, esos ojos verdes se tienen que ir. Así que ahí va mi semen para deshacer tus ojos verdes. Como hechizo de Harry Potter así lo arrojó. Y como ácido sulfúrico el semen de mi abuelo corroyó los ojos verdes de mi abuela hasta la inexistencia. Pero estaba hablando de mi tío Carlitos, si mal no recuerdo. Me distraje hablando del semen de mi abuelo, me disculpo. Siempre me pasa, siempre. En la entrevista de la visa me pasó. Bueno, volvamos a mi tío Carlitos. Mi tío Carlitos, el más verga de mi familia, de verdad le digo. Mi familia siempre fue muy enfática en recordarme, tú te llamas Carlos por tu tío Carlitos. Bueno, hay un aplauso para el bebé, si fuera usted tan amable. Perdón, bebé, por el siguiente chiste que voy a contar, porque... ¿Sabe por qué admiro yo a mi tío Carlitos? Porque mi tío Carlitos se murió a los 4 días de haber nacido. Esa es la razón por la cual... Perdón, bebé. Porque, güey, sabía que no había futuro. Mi tío Carlitos nació... Salió de la vagina de mi abuela, no vio más que una casa en obra negra. Tienen ni agua potable estos güeyes. Y el gobierno está mate y mate estudiantes, mamá, ¿qué hago acá? Y se fue. Es lo más punk que alguien ha hecho en mi puta familia, morirse a los 4 días. Suficientes para él, para tener la visión y la determinación que a mí me han faltado en 34 largos años. ¿Sabe cómo lo admiro? A pesar de no creer, siento empatía por la muerte de Jesús. Me molesta la ejecución de Jesús. ¿Por qué? Porque era un tipo inocente. Lo clavan a una cruz, que era el método de ejecución reservado para la gente más vil en el Imperio Romano, para los potenciales disruptores del poder imperial. Y esto fue lo que hicieron, lo clavaron a una cruz, lo pusieron a morirse enfrente de la gente. A mí me da pena quitarme mi suéter enfrente de la gente. Tengo que pedirle a un tercero, ¿me agarras mi camiseta en lo que me quito el suéter? Ahora imagínate morirte enfrente de la gente. Me molesta en particular la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque cuando lo veo históricamente, María, una mujer nacida en Palestina, ya era café. Toda la gente en Palestina es café. Los europeos la agarraron, la hicieron blanca, luego otra vez café, luego otra vez blanca. Suena a un ardid publicitario, si me pregunta a mí, porque ¿sabe quién hizo lo mismo? Michael Jackson hizo exactamente lo mismo. Por eso me molesta la Virgen de Guadalupe. Y varios evangelios hacen mención específica de los hermanos de Jesús. Son varios los que se mencionan, entre hombres y mujeres. Y mire, yo digo, si Jesús fue el más pequeño de todos, y fueron varios los hijos que tuvo María, probablemente María lo tuvo a los 40, ya entrada en edad. También leí que uno de los agravantes, me pesa mucho decirlo, para nacer con síndrome de Down, es tener hijos siendo muy vieja. Y yo me pregunto, le dije que se iba a poner muy raro en algunas partes, y usted decidió quedarse. Pero si analizamos bien, no estoy diciendo absolutamente nada. Lo que sea que se esté imaginando son sus prejuicios jugándole o a favor o en contra.
Porque aquí no se trata de si el comediante étnico está o no hablando de la posibilidad muy clara de que el Mesías tuviera síndrome de Down. No se está hablando de eso. Se está hablando de por qué piensa usted que estaría mal que tuviera síndrome de Down. ¿Por qué estaría mal, güey? Teológicamente hablando, muy errado no estaría. Porque, de nuevo, no estoy diciendo yo absolutamente nada. Esto es algo que dice la gente. La gente no dice que quien tiene síndrome de Down no son angelitos que dicen que Dios... Es lo que dice la gente. Yo no he dicho absolutamente nada. Aterrizo en Estados Unidos y abro Twitter y veo un rumor de que la Suprema Corte en Estados Unidos está pensando seriamente, según el rumor, en derogar Roe v. Wade. ¿Qué verga es Roe v. Wade? Abro Wikipedia para ver qué es Roe v. Wade y según este artículo de Dragón Solar 2617... Roe v. Wade, fallo de la Suprema Corte gringa en los 70 para darle en todo el territorio gringo derecho a la mujer al aborto de manera legal, no gratuita, nada es gratis en cuanto a salud. Corríjame si me equivoco, pero hasta donde yo entiendo, el gobierno gringo se rige bajo la siguiente máxima. Ellos dicen, nosotros el gobierno gringo no le vamos a regalar medicina a ningún ciudadano gringo bajo ninguna circunstancia, excepto si ese ciudadano gringo está condenado a muerte, entonces sí, le voy a regalar tantito sedante para que no le duela cuando lo matemos y párenle de contar. Como que son tan capitalistas que dicen, bueno, ya va de salida este güey. No se va a quedar a pedirte más cosas gratis. Sé humano y regálale tantito, ¿qué te gustan? Regálale 5 onzas o lo que sea que tengan para sus líquidos, pero dale algo a este ser humano. Y cuando leí el rumor, dije, no mames, ¿cómo va a pasar eso? O sea, pues es la Suprema Corte, ¿cómo van a...? Si ya consiguieron un derecho, ¿por qué verga se lo irían a quitar? Y el día que vuelo de regreso a México, abro Twitter y resultó que no era ningún rumor. La Suprema Corte, efectivamente, derogó Roe v. Wade y ahora depende de cada estado, hasta donde yo entiendo. Y dije, ¿qué pedo con los gringos? En el tercer mundo estamos luchando por obtener esos derechos y ellos que ya los tienen se los quitan. Como que siento que el sueño de los gringos es volverse el tercer mundo. Voluntariamente quieren ellos. Tienen un plan muy bien planeado que consiste en esto. Primero a la verga el aborto, luego nos traemos a Messi a jugar a nuestra liga de fútbol. ¿Y qué sigue? Que en el top 10 de Netflix Betty la Fea está en primer lugar, porque cuando eso pase, bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Perdonen el ruido de la calle, pero el ruido de la calle, las voces de la calle. Los invito este 13 de noviembre, amigos y amigas, al show que tendré en mi verdadera ciudad natal, la Ciudad de México. Los veo. 13 de noviembre, claro que sí, Auditorio BD.
Bienvenidos, amigos, amigas, a una emisión más de ¿qué? De Status Cool. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo completamente en los estudios de Casero Podcasts, donde se hace audio en esta emisión, que es una producción Chavos Banda Casero Podcast. Y estamos hoy con un invitado muy especial. Él es Carlos Armelo. Armelo, guionista y director de una película que ahorita ya está en cines, que es Ánimo Juventud. ¿Cómo estás, Manix? Correcto. Pues yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Un gusto estar aquí. ¿Cómo los ha tratado? ¿Cómo han visto la recepción, o al menos tú, de la banda con la peli? La verdad es que ha sido muy positiva en cuanto a opinión del público, en cuanto a opinión de crítica, en general ha sido, la verdad, muy positiva. No te voy a decir mejor de lo que esperábamos, como que no teníamos tanta expectativa, claro, ni para bien ni para mal, como que ahí va y disfrútenla. Y la verdad es que ha sido muy positiva. Cuando el público te dice que ríen y lloran por igual, pues ya es como, claro, es una buena señal, ¿no? De que estás conmoviendo ahí. ¿Cómo fue o sea, hay como muchas, bueno, no sé si muchas, pero o sea, me viene a la mente, por ejemplo, la de Temporada de Patos, que tiene un poquito como el tema de la juventud en Ciudad de México. ¿Había una razón específica por la cual querías escribir como esta peli? No, en realidad, yo estaba trabajando en otros proyectos. Había hecho otra película de manera muy independiente, muy distinta en tono y en trama y demás. Y estaba pensando en cuál sería mi segunda película de ficción. He hecho muchos documentales también. Y de repente me vino a la mente una idea circulando por el DF, en ese entonces DF. Vi un graffiti que decía simplemente Cris, te amo. Ajá. Así, rayado, de lo más normal, de lo más ordinario, pero me puse a pensar en quién sería Cris y quién era la persona que lo amaba o la amaba, no sé si era chico o chica, por qué habría pintado en esa pared, de quién era esa pared, y entonces como que eso me empezó, fueron preguntas quizás tontas al momento, pero me empezaron a disparar imágenes, pues, de un chico enamorado que ya le está explotando el amor del pecho, y entonces eso tenía que ver con su vibra adolescente y demás, y me dieron ganas de contar esa historia. Y se fueron apareciendo otros personajes y demás, pero no había una intención de quiero hacer una película ni de jóvenes ni para jóvenes. Era como, mi oficio es contar historias, y eso era lo que estaba haciendo al momento. Esa fue la que se te ocurrió en ese momento. Y de repente me di cuenta que el común denominador era que son adolescentes y que viven en esta ciudad y demás, y entonces ya me di cuenta que estaba yo lidiando a través de estas historias con preocupaciones que yo tengo y con recuerdos y con emociones que tenía yo de la adolescencia, de la juventud. Y eso fue lo que, digamos, me impulsó a seguir adelante, a seguir trabajando en este proyecto. Y desde el principio que imaginé esa historia del grafitero, pues tenía un tono así como medio cómico, pero medio trágico al mismo tiempo. Claro. Y entonces como que me gustó mucho ese tono y dije, creo que va por ahí. Creo que la adolescencia un poco cuando la miras años después. Es muy cagada, ¿no? Exacto. En el momento es trágica, en el momento te quieres cortar las venas por cualquier cosa. Simón. Pero ya cuando lo ves con distancia dices, híjole, un poco absurdo o cómico inclusive. Tiene mucho que ver tal vez con la forma en la que uno supera como que siento que en la adolescencia, así como lo veo yo, como que uno tiene el dolor muy a flor de piel, como que va apenas empezando a entender lo que es el pinche dolor en el mundo, la tristeza, la ansiedad, la angustia. Y ya que uno es más grande, no es como que ya lo entendió, pero ha recibido tantos putazos que al momento de ver hacia atrás dices, no mames. Y hay más risa que un dolor, ¿no? Y cuando te acuerdas de las lágrimas que derramaste, claro. ¿Y por qué? ¿O por qué lloré por esa chava, no? ¿Por qué? ¿Por qué mis papás no me entendían? ¿O por qué me peleaba con ellos de esa manera? ¿Por qué me fui a mi casa? ¿No? Claro. O sea, muchas cosas que justo como lo traes a flor de piel, eres impulsivo y explotas y demás, pero al mismo tiempo es una edad bellísima. Claro. Yo siento que, para mí eso fue lo que me fui enamorando conforme empezaba a escribir estas historias, es que dije, ahora ya lo vemos con distancia y gente de mi generación a veces dicen, los adolescentes, ¿no? ¿Quién los entiende? Qué bueno que ya lo superamos. Ahora, los de mi generación, algunos ya empiezan a tener hijos que entran a la adolescencia y entonces es como,
no lo entiendo, no lo aguanto, ya se le pasará, es la edad de la punzada y demás. Y yo pienso, pero es una edad hermosa, la verdad es que es una edad hermosa que desafortunadamente desaparece cuando uno dice, pues ya me toca ser adulto y me tengo que adaptar a lo que me están pidiendo. Tengo que estudiar una carrera para entrar al mundo, al que quieras, ¿no? Claro. Al corporativo, al de las artes, al que quieras, pero ya al mundo que me están diciendo que tengo que entrar y no tanto al que a lo mejor yo imaginaba Claro. cuando era joven. Esta como... esta risa que uno tiene al recordar la adolescencia influyó en que la comedia, que la película tenga este toque de comedia. ¿Tú la querías hacer tragicomedia o fue algo natural que se fue dando? Fue natural, como te decía, la primera historia, que es un personaje que se llama Martín, que es este grafitero, pinta un grafiti porque está enamorado, apasionado. Claro. Pero es arrestado al momento de estar pintando por el dueño de la casa. Y lo que sucede es que lo arrestas, una especie de arrestos cívico, no sé cómo se llama, y llama a la policía, pero la policía, pues, como sabes, no está cuando uno la necesita. Ajá. Y mi idea inicial era observar a este chico esperando a la policía que se lo lleve porque él, pues, quiso declarar su amor a una chica que no se atrevía. Y entonces ya tenía ese tono trágico para él, visto con distancia, pues absurdo, porque pues, tener que estar esperando a la policía. Y así se fueron dando los otros personajes. Está el personaje de la chica que se llama Dulce, que es una bully en la escuela, es cabrona, es dura, es agresiva, pero se da cuenta que por ser así, pues nadie la quiere. O sea, nadie se enamora de ella, no, ya está en la edad de que ya tiene un despertar sexual, pero pues nadie la quiere ni tocar porque pues es muy agresiva, es como tocar un erizo. Y eso tiene que ver mucho con la adolescencia también. Y entonces, por un lado, sí, o sea, si se lo cuentas a alguien, dices, ah, qué cagado, que no, la chava, la bully con su corazoncito. Pero para la persona que lo está viviendo, pues seguro es muy trágico, seguro es muy duro no saber cómo salir de esa coraza. Entonces, iban muy de la mano esa tragedia y esa comedia, y así era como se dio de manera natural, sin planear, ay, aquí tengo que meterle más risas o así. Creo que yo un poco lo que encuentro en la comedia mexicana, y sin afán de criticar, es que a veces subrayamos de más el chiste, ¿no? En lugar de verle diferentes lados, ¿no? Ver que también a veces nos podemos reír de incomodidad, ¿no? Nos podemos reír de tragedia también. Entonces creo que está padre eso, como irle descubriendo diferentes motivos para provocar la risa, entonces en lugar de subrayar constantemente un chiste. ¿Era de tu parte, querías como llevar a cabo un experimento con comedia o simplemente fue algo? Mira, la verdad es que mucha gente me ubicaba, mi carrera de cineasta y documentalista, con historias más trágicas o de documentales, como decía, ¿no? De historias de la vida real, contadas a través del documental. Y nadie me ubicaba realmente como alguien que se dedicara a cosas de comedia. Había trabajado, sí había dirigido algunos episodios de la serie Club de Cuervos, y eso, pues, me parece que tenía un humor ácido que me gustaba. Ahí fue por invitación, fue un trabajo por encargo, pero digamos que eso fue una pequeña puerta que abrió para que quienes empezaban a leer mi proyecto, quizás con afán de apoyarlo, pues dijeron, bueno, sí ha hecho algo de comedia, porque luego es muy difícil cambiar, ¿no? Decir que la gente diga, y para ambos lados, ¿no? Un comediante de repente que quiera hacer algo muy serio, pues bueno, decir, ¿por qué? Siempre me ha hecho reír, ¿por qué Jim Carrey ahora me quiere hacer llorar? ¿No? Y entonces creo que eso era lo que a lo que yo me enfrenté, pero al mismo tiempo dije, pues sí tengo un sentido del humor, y al final es la obra que quiero hacer. Se fue escribiendo muy rápido el guión, de manera que, o sea, como que me fluyeron muy rápido las ideas y las puse en la computadora así de manera muy rápida, más de lo que pensaba. Y como que solito me dijo el proyecto, quiero ser el próximo, ¿no? O sea, que me toca turno. Empezó como a recibir ciertos apoyos. Todavía llevaría mucho tiempo conseguir el financiamiento. Pero se le fue abriendo camino. Y entonces es como, más allá de si
ay, Carlos, no estás haciendo un documental, no estás haciendo un drama, ¿por qué estás haciendo una comedia? Ujú. No, es como el proyecto solito, ¿no? Claro. Se le abrió camino. ¿Qué tan cabrón? Bueno, es el primer invitado que tenemos aquí, director de cine. ¿Qué tan cabrón es lograr un financiamiento para una peli? ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste? ¿Hace cuánto la grabaron? O sea, ¿hace cuánto dieron ya el Sí. claquetazo final? Son muchas cosas que llevan tiempo, sin duda. Ajá. Empezando por el guión. Por lo general un guión te lleva, no sé, puede variar mucho. Ujú. 1 año, 2 años. Hay gente que se lleva mucho más. Claro. Y en este caso, como te decía, para mí, que he escrito varios guiones, este en particular de Ánimo Juventud fue muy atípico porque fluyó muy rápido y en cuestión de menos de un mes ya tenía como lo que se llama Qué chido. el primer tratamiento. Ajá. Y de ahí fue invitado a participar en un taller de guionistas en Europa. Y esto estamos hablando de 2015. Ah. Todo 2015 fue trabajar ese proyecto, intercambiar ideas con otros guionistas y demás, como llevarlo a perfeccionarlo. Y entonces, una vez listo eso, entras en la etapa de desarrollo del proyecto. Ujú. Que es hacer tu presupuesto, ¿no? Planear tu ruta crítica, por dónde lo vas a llevar, Claro. empezar a buscar tus inversionistas ya con una idea de cómo quieres que se vea la película, porque eso es lo que va a atraer al varo. Claro. Y de ahí empezamos la búsqueda de inversionista a través de este estímulo fiscal que Sí. se maneja en México, y tardamos yo creo como 2 años y medio en conseguir el inversionista. Hay gente que ya lo tiene muy marcado el camino, ¿no? Ajá. Ya, mi tío tiene una empresa que Ya. paga tanto de ISR al año, entonces ya, fácil. Listo. Y hay quien no. Ajá. Y sobre todo la gente que está empezando o así, para mí, como te decía, era mi segunda película de ficción, Ajá. pero la primera que hacíamos a través del estímulo fiscal. Entonces, pues sí había una falta de experiencia que fue lo que llevó tiempo, armar una carpeta de producción que digas Claro. es atractiva. Y hay otro gran problema que creo que causa como es una gran variante entre cuánto tardas en conseguir un proyecto y es pues, qué tan comercial es, Ujú. ¿no? Ok. Cuando tienes una película que tienes un actor famoso, un Jaime Camil, un Omar Chaparro, un Eugenio Derbez, pues es mucho más rápido, Claro. ¿no? Porque ya sabes que es una película que lo que quiere es vender palomitas y lo que quiere es jalar mucho público y lo va a lograr. Claro. Y hay otras, pues que no, y este era el caso para mí. Yo sabía que traíamos una película cuyos no tenían nombres de gente famosa. De hecho, son muchos adolescentes que no los has visto en pantalla. Alguno que otro sí, pero la mayoría no los habían visto en una película. Ya. Entonces eso hace que, pues, cuando tú vas con un inversionista, cuando vas con uno de los grandes que ya están habituados a apoyar el cine a través del estímulo, pues es como, pues gracias, está muy padre tu proyecto, lo vamos a pasar con el consejo y vamos a ver. Entonces ya sabes que difícilmente va a pasar. Se la van a dudar muchísimo. Me tocó uno por ahí, fuimos a tratar de ofrecérselo a un inversionista, una empresa muy famosa en este país. Sí. Y que yo no sabía, me enteré hasta que, o quizás lo sabía y lo tenía negado, Ajá. pero que era pues muy mocha, la verdad, por decirlo de manera vulgar. Y pues este guión, pues habla de jóvenes, ¿sabes? O sea, los jóvenes hablan mucha vulgaridad, pasan por situaciones que son, pues eso, a veces vulgares o demás, Sí. Pero es parte de quienes son. Y pues cuando llegamos y les empiezo a platicar un poco de la historia, y me dice, pero bueno, pero tiene groserías. Pues probablemente sí, güey, ¿no? Y yo, o sea, dije, o sea, sí, pero es el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, como que lo manejas de esa manera, pero ya cuando empiezas a ver que son muy moralistas y que ese tipo de cosas no van a pasar, dices, no, no es el tipo de inversionista que yo necesito para mi proyecto. Claro. Pero, pues, te das cuenta que cada uno, sobre todo, como los que dan estas inversiones, estos apoyos a través del estímulo fiscal, pues son grandes corporativos, por lo general. Pues es gente que tiene poder y que está acostumbrada a exigir cosas a cambio o a meter la mano, de cierta manera. Sí. Entonces,
afortunadamente, en esos 2 años y medio de búsqueda de inversionista, topamos con uno, cineasta también, interesado en hacer cosas distintas, originales, en algo que tuviera un contenido más profundo y cultural. Y no Sí. te digo, ay, yo tenía el proyecto de los dioses. No, pero, o sea, sí era alguien que tenía ese interés particular y que casamos muy bien con el proyecto y fue, o sea, fue ideal Claro. que cayera este inversionista y fue lo que finalmente, después de esos 2 años y medio, filmamos la película y esto se acaban de cumplir 3 años que terminamos de filmar. Ah, la verga, güey. Siempre pasa eso, ¿ah? Como que el cine luego se queda enlatado un ratillo. Y luego súmale la pandemia, Claro, sí, pues sí. ¿no? No Que como mames. a todos nos vino así, tenías Sí. proyectos para 2020, Pues, ¿qué crees? exacto, ponlos en stand-by un añito, a ver qué tal, No mames. a ver si para el próximo año. Claro. Y fue lo que nos pasó. O Sí. sea, la película estaba lista desde hace poco más de un año ya para salir en salas y demás. Ujú. Teníamos ya apoyo para distribución, pues, la compañía distribuidora que Ya. es Piano Films, etcétera. Y obviamente con la pandemia se vio lo clásico, ¿no? Empieza la pandemia y bueno, vamos a esperar 3 semanitas, 4 semanitas, Claro. a ver cómo se dan las cosas. Y luego de repente es bueno, a ver, 6 meses, ¿no? Y luego es, güey, pues a ver si para el próximo año. Claro. Y así llevamos más de un año. No mames, pues sí es un rato. Sí, afortunadamente, lo que nos dejó eso fue que pudimos llevar la película al Festival de Morelia. Sí, sí vi que estuvieron por el allá. año pasado. Y fue como, pues como meter un pie al agua, a ver cómo la recibía la gente. Ajá. Y la verdad es que fue muy positivo. Fue muy, muy positiva la reacción. Qué chido. Era complicado en el sentido de que pues es una comedia y cuando vas al mundo festivalero, pues la gente se va más Está por muy... los dramas, el las drama, tragedias sí, o lo más muy serio. experimental Ya. o así. Y esta película está un poco en medio, ¿no? Es un poco cine de autor, es también un poco comercial, pero ni Ujú. es mucho para un lado ni es mucho para el otro. Ya. Y entonces, pues sabíamos que había esa complicación, que íbamos además pero estábamos acompañando en el programa a otras películas que han llamado mucho la atención, como Ya. Sin Señas Particulares, que es una Ujú. película espléndida, pero muy Ok. fuerte. Y entonces, bueno, sabíamos, bueno, vamos para el tipo de público que quiere ver eso, y viéndolo de esa manera nos fue muy bien. La verdad es que salimos muy contentos, salimos muy positivos de que independientemente de cuánta gente esté entrando a las salas de cine, Ujú. sí hay un público al cual le va a llegar esta película, Claro. al cual le va a conmover. Y es ahorita llevamos una semana de haber estrenado, Ujú. y es la reacción que estamos teniendo, ¿no? Más allá de números, la verdad. Sí. Ha habido una respuesta favorable de parte de una audiencia que encontró un gusto por esta peli. Sí, Claro. la verdad es que, te digo, a mí de repente que me escriba gente que ni conozco ni me conoce, pero Claro. para decirme que vio la película y salió muy conmovido, Qué que le chingón. encantó, que le restauró su fe en el cine mexicano, Qué que buen bueno, pedo. que no veo por qué después de por lo menos 2 décadas de buenas películas todavía hay que restaurar esa fe, pero Sí. ese es quizá otro tema. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo cine, Manix? Disculpa la pregunta. Llevo, mira, aproximadamente unos 16 años. Es un rato. 16, 17 años, sí. Ya de manera profesional. Ujú, ujú, claro. Y hablando de manera profesional que empezó, pues, de manera muy independiente, Ujú. ¿no? Con un documental que codirigí junto con un amigo, también cineasta, que se estrenó en 2005 y empezó a viajar por festivales, se titula Toro Negro, Ujú. y le fue muy bien en algunos festivales internacionales, ganamos varios premios y demás, y entonces ahí es cuando te das cuenta, ya estoy en el mundo profesional, Claro. ¿no? Sí. Porque antes haces tus pininos Sí, y ¿no? haces tus esfuerzos aquí y allá. De lo que ganas es más bien de hacer otras chambitas en proyectos de otras Claro. personas. Y cuando de repente ya es tu proyecto el que está jalando atención, que ya los profesionales de la industria del medio te están reconociendo demás, es cuando dices ya entré al medio Entra. profesional. Claro. Que aún así es muchísima talacha que hay que hacer y demás. ¿Y qué tan difícil? Bueno, o sea, sí, tomando en cuenta otras industrias cinematográficas en otros países, tengo varios compas que están igual en la industria del cine y
a veces cuando lo que me han platicado, obviamente yo hablo desde un punto de fuera, ¿no? Yo no estoy en la industria, yo la veo desde fuera, pero algunos compas con los que he platicado, siento como que es muchas veces muy complicado, y el hecho de que la banda, sabiendo que es muy complicado, siga rifando y siga queriendo hacerlo, habla mucho de la pasión que tienen los cineastas en este país por hacer productos distintos, productos vergas, y que la gente quiera consumir, como bien lo mencionabas, no solamente por el afán de las palomitas y de todo este tipo. En tu experiencia, ¿crees que esta dificultad, la verdad no sé cómo llamarla, no sé qué adjetivo ponerle, pero en tu experiencia, ¿crees que esto disminuya en el futuro o crees que se haga más grave el pedo? Pues yo creo que ha disminuido en el sentido de que ahora podemos hablar de una industria que está haciendo pues, casi 200 películas al año. Ok. ¿No? Y hace 15 años tal vez, pues, o sea, ese es un número que ha venido incrementando en los últimos 15, 10 años tal vez. Y en ese sentido, pues sí, ¿no? Ya hay más oportunidad de que un proyecto llegue a realizarse de los miles que hay y demás. Sí. Sigue siendo muy difícil, a pesar de que ahora, por ejemplo, ya hay más universidades que ofrecen la carrera de cine. Claro. Cuando yo empezaba eran 2. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié 2 años en el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí. Estudié la carrera corta de guión. Y luego me fui 2 años a estudiar fuera, en Inglaterra. Ya. Y volviendo fue cuando entré a hacer ese documental Toro Negro. Ok. Y de ahí vino como más trabajo. Pero es muy, muy, muy difícil. La verdad es que cuando yo volví a México con este amigo, hicimos ese documental de manera independiente. Éramos él y yo siguiendo a un personaje en Yucatán que nos pareció muy interesante y no sabíamos si estábamos haciendo una película o no sabíamos qué estábamos haciendo. Yo creo que muchos empiezan de esa manera, ¿no? Ajá, o sea, es claro. como, pues yo quiero contar historias, conocí a fulano y entonces me voy a comprar una cámara para seguirlo, grabarlo. Hay como esta necesidad de querer contar historias a través de una cámara, de un micrófono y demás, que es lo que nos impulsa y que creo sobre todo cuando somos jóvenes y cuando idealistas y demás, decimos, sí, la voy a hacer y la voy a hacer bien y es mi visión y demás, como que todavía no dices, bueno, pues a ver, voy a trabajar en la película tal comedia que está chafa, pero me van a pagar. Sí. Entonces sí es como muy difícil entrar en ese sentido. Afortunadamente el hecho de que ya tenemos como más industria, más películas que se producen, pues también creo que siempre hay esta visión de buena parte del público de que, ay, película mexicana, es mala, ¿no? Sí. Y entonces, o luego dices, güey, de 20 películas mexicanas hay una buena. Sí. Puede ser que sí, pero si ya hacemos 200 ya hay 10 buenas. Claro, por estadística. Y seamos honestos, sucede lo mismo en cualquier país. O sea, Hollywood también. Nos llegan 200 películas y 10 son buenas. Simón. ¿No? Lo que pasa es que a lo mejor ahí ya nos siguen dando la fórmula que nos encanta y entonces es como... Ya hay una comodidad de... Ya sabes qué ver, ¿no? Exacto. ¿Qué vas a ver? Claro. Entonces es como... pues otra vez McDonald's, pues está chafa, pero sí me gusta. O sea, no, sí me lo como. O sea, claro. Y aquí creo que sucede lo mismo, ¿no? O sea, hay un porcentaje que a lo mejor decimos esto está bueno, esto es de calidad y demás. El problema es que muchas veces, como decías, no le llegan al público. Claro. Hay un gran problema que es la difusión y la exhibición, y eso es lo que nos tiene todavía imposibilitados de hablar de una industria sólida que genere un público. Y por eso digo, cuando la gente dice... Ay, es que es mexicana, no sé si la quiero ver, ¿no? Me ha tocado que ir a un complejo de cine donde, hace muchos años, pero una señora llegó a la taquilla, oiga, joven, ¿y qué tal está esta película? Pues, es mexicana. Fue lo primero que dijo. Sí, no dijo si está buena, está mala, dijo, pues es mexicana, pero como desdeñándola, ¿no? Ajá, claro. Entonces es como... Eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Desafortunadamente sí lo vemos así y el malinchismo sigue siendo un mal de nuestra sociedad. Tengo 2 preguntas. Las suelto de una vez porque si no se me van a olvidar. Una, ¿tú crees que mayor exhibición y difusión haya mayor educación en la audiencia sobre ir a o estas ganas de consumir cine nacional? Y 2, en tu experiencia, ¿qué te ha latido más? ¿El documental o la ficción?
Mira, yo creo que habiendo más difusión o exhibición, no sé si eso va a educar al público porque hay el tercer elemento que es súper importante y que aquí todavía no lo desarrollamos tanto, que es la publicidad de esas películas, ¿no? Ya. Entonces, cuando pues, tú ahorita circulas por la calle y vas a ver James Bond por todos lados. Claro. O algo de Marvel, que ya no sé ni en qué van, pero Sí. ¿no? O de DC, o algo Claro. de esos universos. Que tiene un chingo de publicidad, ¿no? Tiene un chingo de publicidad. Y entonces, cuando tu peliculita mexicana no tiene esa No, pues no. esa exhibición, digamos, en cuanto a publicidad, pues la gente no se entera, la gente no la va a ver. Si la fueran a ver y si le dieran una oportunidad, probablemente dirían, está buena, Ya. sí me gustó, sí quiero ver otra película mexicana. Creo que un ejemplo que vimos ya, o sea, es increíble que han pasado 20 años, pero Amores Perros, Claro. ¿no? Que en el 2000 de repente empezó Sí. a tener espectaculares y sacaron un soundtrack muy llamativo y demás. O sea, se pensó, a la par de la película, se pensó en una campaña publicitaria y eso funcionó, Claro. ¿no? Y además que era una película de talla internacional que Sí, se participó en el Festival de Cannes y demás. O sea, era un producto, estaba vista como un producto, pero había mucha calidad en la realización y demás. Desafortunadamente, esa publicidad se ha ido solamente a las películas que imitan las fórmulas de Hollywood, ¿no? Y entonces la Ya. comedia romántica, lo que se ha vuelto un género del cine mexicano, Claro. que es la lucha de clases, ¿no? Sí. El rico que tiene la Sí, suerte del pobre y pero el con pobre la comedia. suerte del- Al mismo Siempre tiempo. es comedia, ¿no? Esto, Sí, siempre, la fórmula. siempre es comedia. Eso, hay como de dos. La del rico, bueno, la lucha de clases, ¿no? Sí. El rico que entra a la clase pobre o el pobre que pasa a clase rica. Sí. O las comedias románticas de bodas. Sí, ¿no? no, claro. La Tiene boda que de haber una boda. fulanita, de Sí. sutanito, Simón. hasta que la boda no sé No qué. se pare. Exacto. Y entonces, como que esos ya se volvieron géneros mexicanos, de cierta Claro. manera, y a eso sí, como esos sí van a redituar, pues eso sí hay que invertirle mucho en publicidad. Entonces, Pero quién, perdona la ignorancia, perdón que te interrumpa también, ¿la publicidad va de parte de quién? ¿Las productoras, los que produjeron, los que metieron varo? puede venir de las productoras, si digamos desde un inicio pusieron en su presupuesto un rubro para publicitar, que Ok. sería lo adecuado. Ok, Eso ya. sería la manera de trabajarlo. Pero también de las compañías distribuidoras, que son quienes crean la campaña publicitaria, la ponen en la vía pública o en los medios o demás, y envían las copias a las salas de cine. Claro. Pero hay la tercera parte, que es justo el exhibidor, que es la sala de cine. Y ahí es donde creo que nos estamos metiendo mucho el pie. Ok. O nos están metiendo. Perdón que lo diga de esa No, no, manera, no, pero por es favor. que ahí los cineastas, la gente que hacemos cine, llevamos mucho tiempo exigiendo, peleando por esto, por más espacio en salas. Y te lo dan así muy a cuentagotas. Porque, pues sí, ya sabemos, el negocio es vender palomitas. Y que el exhibidor, llámese la cadena que quieras, no quiero mencionar ninguna, no. pero si te dicen, pues te voy a poner en 5 salas, ¿no? Compitiendo contra James Bond, que está en 40, y te voy a dar horario de 1:30 y 8:50, ¿no? Ya. Entonces es como, o sea, ¿y quién me va a ir a ver? O sea, y no vas a poner mi póster ahí, o sea, o vas a poner mi póster en la esquinita al lado de 20 de Star Wars, James Bond, Marvel, etcétera. Entonces, como que eso, ni siquiera le dan el espacio ahí porque no quieren tenerlas. Es la verdad. Sí. Las cadenas no quieren tener un cine mexicano que no sea muy comercial. Ya. No lo quieren. Sí. Y entonces eso nos limita mucho. Y a veces no les cuesta tanto, ¿eh? A veces es nada más decirle, mira, tu póster en lugar de mandarlo ahí a la esquina, lo voy a poner acá donde la gente lo vea más. Tu trailer, tengo lleno de pantallas, voy a poner el tráiler de tu película también. Sí. Voy a permitirte que le hagas promoción
en mi página de internet. Tú te metes a comprar boletos hoy en la cadena que quieras, Sí. y lo primero que te aparece es un banner de la película nueva de Hollywood que va a estrenar. O así anunciando, compra tus boletos para el preestreno, que faltan 2 meses. Claro. ¿no? Entonces Y es las como- que ya están en cartelera no están hasta abajo, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? O cuesta trabajo encontrarla. Entonces, si no estás ahí en el ojo público, pues no, Sí, la gente no se entera. Si no se entera, no la van a ver. Si no la ven, se crea esta idea de, pues se crea un círculo porque dicen, pues es que está ahí porque seguro es mala, claro. ¿no? Y entonces es como no salimos de ese hoyo. Creo que Sí. para salir de ahí necesitamos realmente, pues el apoyo de cada uno de los eslabones de la cadena, pero donde creo estamos más rezagados es en las exhibidoras. Ya, claro. Y te lo digo porque, volviendo al caso de Ánimo Juventud, además, entrando en la segunda semana, pues sí, te das cuenta que las grandes cadenas, de repente ya, si te tenían en pocas salas, pues para tu segunda semana ya te voy a cortar la mitad La de esas mitad de las que te salas, da, sí. te voy a cortar la mitad de las funciones, y espacios como Cineteca Nacional le dan prioridad, la dejan muchas semanas, te la ponen diario, ¿no? O Ya. sea, y sí, y en su página de internet y demás, o sea, sí le dan como el espacio adecuado. Claro. Entonces, yo, la verdad, también tengo esa fortuna de que, habiendo películas que ni siquiera llegan a las salas de cine, yo acabo de lanzar una película que está en los cines comerciales, pero también está en el circuito cultural como Cineteca Nacional, donde sé que el público sí la va a ir a ver. Y sé que el público sí está interesado y sé que sí están, si no llenando las salas, porque no se puede vender todo el aforo, sí están ocupando un número importante de asientos. Sí. Entonces, eso, digamos, es la parte positiva y que ojalá más gente imitara ese esquema. Sí, man. Ahora, tu otra pregunta, ¿qué me gusta más, el documental o la ficción? La verdad es que yo inicié en el cine, yo desde muy pequeño, cuando supe que quería hacer cine es porque de niño yo veía mucho cine de horror. Ajá. Mi papá me permitía ver cine de horror. Ajá. Así, lo que se me atravesara de cine de horror me permitía verlo. Sí. Y pues yo a los 8 años decía que de grande quería ser director de cine de horror. Ujú. Ya después fui descubriendo que había otros géneros que me llamaban la atención, que me conmovían y demás, y entonces ya me fui perfilando como... Y ni siquiera sabía que había una carrera de cine, y luego dije, Ajá. ya, quiero hacer cine, pero a lo que voy es que desde muy chico, y por lo que creo que me gustaba el cine de horror es porque te genera, te agita, Claro. te sacude el corazón, el estómago, la cabeza, te quita el sueño y demás. Y eso es lo que me gustaba del cine, que después lo fui descubriendo en otros géneros. La película que te hace llorar, o sea, provocar emociones. Claro. Y entonces, para mí eso iba muy de la mano con inventarme historias. Y desde chico me gustaba inventar historias, y eso es la ficción, Claro. ¿no? Entonces siempre me vi yo como un cineasta que quería hacer ficción. Ujú. Pero lo que sucedió es que volviendo de Inglaterra a México, me encuentro con este amigo, sale la idea de hacer este documental sobre un torero en Yucatán y empieza a resultar muy interesante y de repente esa película empieza a ir a festivales y todo, entonces la gente ya me ubicaba como un documentalista Ajá. y me empieza a llegar más trabajo como documentalista y yo nunca lo había quizás pensado de que yo me quiero dedicar al documental, pero de repente te das cuenta que hay una gran riqueza en contar esas historias y que puedes encontrar muchas maneras distintas. Sí, claro, o sea, la base puede ser la entrevista y el material de archivo y demás, Simón. pero hay muchas maneras de conmover Claro. también a partir de eso. Y me gustó mucho. La verdad es que fue un género que me gustó mucho y que tuve más oportunidad de practicarlo a lo largo de varios años. También entré a hacer publicidad, también estuve varios años haciendo publicidad. Afortunadamente la abandoné hace unos años. Todavía disfruto de vez en cuando, Sí. porque pues paga mejor, Claro. pero Tenías muy claro que tú querías Lo mío era cine. Cine. Sí, Contar sí. historias. escribir y Y dirigir. encontraste como esa misma reacción que tenías de morro con el horror, con el documental, como esta sacudida emocional que te daba. Sí, la verdad es que sí, y ese documental Toro Negro generó mucho eso en el público. Ya. Era un documental, te cuento muy brevemente porque Por favor. es imposible conseguir hoy en día esa película, pero tiene situaciones muy fuertes, a veces inclusive de violencia doméstica y demás,
que generó mucho debate en el público. Y entonces, de verdad, ir a esos debates y ver a la gente que se poseía por defender un punto o el otro, o sea, nos dimos cuenta que con Toro Negro realmente generaba muchas emociones y era muy fuerte. Entonces sí, o sea, quizás no te generaba horror, quizás, pero creo que hay gente que sí le quitaba el sueño, ¿no? Y hay gente que sí le sacudía y le removía y le indignaba muchas veces. Y eso es gratificante, pero también te das cuenta de que, bueno, lo que estoy haciendo requiere de mucha ética, o sea, conlleva una responsabilidad grande de lo que estoy comunicando a mi público. Y entonces eso me parece que lo aborda, muchas veces en el documental lo percibimos más, ¿no? De repente también lo ves en la ficción, y creo que un caso claro fue el año pasado esta película de Nuevo Orden, que generó como mucha polémica y mucho debate. Yo no me voy a poner de un lado o de otro, pero entiendo de dónde proviene esa polémica y ese debate. Y a veces uno necesita ser responsable y cuidar muy bien lo que uno está poniendo en pantalla, porque no quieres tampoco, o sea, sí hay una responsabilidad como comunicador. Como comunicador, sí. En el tema de la decisión de hacer esta película Ánimo Juventud justo sobre la juventud, ¿qué tanta diferencia encontraste entre tu juventud y la juventud que querías retratar? ¿O hubo muchas similitudes? O sea, el pedo, no sé, ¿es muy anacrónico o no? Yo creo que sí y no, obviamente. Yo, desde que me planteé esa idea que estas historias tenían que ver con los jóvenes y demás, no lo quise llevar a mi época de adolescencia, que fue mediados de los 90. Yo no quería llevarlo a esa época porque me interesaba más hablar de la juventud ahora. Creo que muchas de las cuestiones que se daban en ese entonces se siguen dando. Y al final la adolescencia sigue siendo la adolescencia para cada generación, ¿no? Como seguro fue para mis abuelos también. Los miedos, las angustias, los amores y demás. Creo que hay cosas que son muy atemporales y universales. Sin embargo, sí son otros tiempos. Y eso lo tenía muy presente cuando dije, no, quiero que sea ubicada en el tiempo presente, en el DF, ¿no? El defectuoso del siglo XXI. Donde, pues sí, todos ya tienen celular, que para mí esa es una de las cosas que siempre marca la vejez de una película. Claro, ¿no? ¿Había celular o no había celular? No había celular, Simón. No, es como, porque, ¿por qué no lo resolvió? ¿Por qué no sacó el celular y resolvió ese pedo? No, porque esto ocurrió en 1991. Exacto. Ok. No había Google. No había, exacto, no teníamos smartphones. En fin, yo sabía que esta era la juventud que quería retratar. Hay ciertos temas que tienen que ver con la actualidad, como el bullying y el ciberbullying, ¿no? En mi época había bullying, no lo llamábamos así, pero lo había, pero ahora ya hay el ciberbullying. Y o esta cuestión de querer controlar el comportamiento adolescente con medicamentos, ¿no? En mi época no era así de que, ay, güey, se portó mal en la escuela, tome su medicina. No, y ahora es como, pues sí, mire, denle esto para que se esté tranquilo, ¿no? Y otras cuestiones que tienen que ver con la época actual. Obviamente, pues yo no soy un adolescente del siglo XXI y sabía que me iba a enfrentar a eso. Entonces, la manera de afrontarlo fue, a partir de los castings que hicimos un casting bastante amplio, exhaustivo, o sea, buscamos en muchos lados, y ahí fuimos reduciendo la opción y armamos un taller de actuación con los chicos que se iban quedando para los papeles. Y para mí fueron entre 2 y 3 meses de estar tallereando con ellos. Para mí fue estarlos observando y escuchando, y mucho de lo que yo captaba, pues como que se le iba filtrando a los personajes, ¿no? Su manera de hablar, su manera de responder a algo, reaccionar a algo y demás. Y lo otro fue, ya en filmación también, a mí me gusta, y siempre creo que debe ser así, el cine es muy colaborativo, ¿no? Uno puede ser el director y orquestar, pero pues te quieres buscar el mejor violinista, te quieres buscar el mejor pianista y demás. Entonces, si tú realmente has construido una confianza, una comunicación con esa orquesta que has juntado, los puedes dejar de repente que improvisen, ¿no? Que se vuelva un poquito de jazz. Entonces, dale chance de que haga de lo suyo.
Y eso sucedió, y yo estuve muy abierto a que sucediera así en la película, que creo que eso lo adopto de haber hecho documental. La verdad es que ahí es donde creo que mi enseñanza de cine documental es siempre estar con oídos y ojos bien abiertos, porque puede surgir algo. Si tú estás con oídos y ojos bien abiertos, en ese momento giras la cámara y capturas eso. Claro. Si eres muy rígido en que no, yo quiero contar mi guión y esta es mi historia y demás, pues entonces es como, bueno, ahorita que se callen allá, Claro. continúo, ¿no? Sí. En lugar de aprovechar esos momentos. Sí. Entonces, por ejemplo, me sucedió el primer día de filmación, estábamos haciendo una escena donde está esta chica Dulce, que es la bully, con sus amigas que también son igual, y están teniendo una conversación larga, bastante vulgar y demás, y ensayamos un pedazo de la escena, estábamos listos para filmarla, me doy media vuelta, y una de las chicas, dice una vulgaridad, así, muy grande, un poco como continuando en personaje, Ajá. pero dijo una cosa que yo me volteo con ella y le digo, ¿qué dijiste? Y se espantó porque pensó, ya Claro. me van a correr, primer día, ya la cagué, me van a correr. Y le digo, ¿qué dijiste? Y se puso roja, me dice, no, nada. Repíteme lo que dijiste, por favor. Y entonces, no, por favor, no, nada, perdón, ya. Así muy apenada, le dije, no te voy a regañar, quiero escuchar, por favor, repíteme lo que dijiste. Entonces ya me lo dijo. Y sí, era una vulgaridad más grande, pero mejor de las que yo había escrito en el guión. Claro. Y entonces es donde le dije, eso es lo que quiero que digas. Sí, olvídate del diálogo que habíamos ensayado, dime ese. Y otra de las chicas con las cuales estaba interactuando le respondió algo pues de igual Claro. o de mayor nivel. Y entonces dije, eso. Sí, Esos son los personajes. Y ustedes ya se están metiendo abajo de esa piel. Y van a aportar mucho más cosas de las que yo, desde mi visión de adulto, que aunque haya sido adolescente, pues ya hay una distancia Claro. y ya lo que ustedes me puedan aportar Muchísimo me mejor. va a enriquecer completamente la película. Y así lo manejamos y creo que es parte de lo que hace que el público adolescente la está recibiendo bien Ujú. y el público adulto también. Yo Sí. siempre la vendí desde que tenía el guión y me tocaba picharla, irla a vender. Es una película para adolescentes y cualquiera que haya sido adolescente. Claro. Y afortunadamente Todos somos. está pegando por ahí. Sí. ¿No? Sí. Y digo, los que pueden ir, pues hemos sido adolescentes, tenemos la referencia de. Pero muchos lo hemos de olvidado. La cuestión. Ese es el gran problema, que creo que muchos lo hemos olvidado. Ujú. O lo han olvidado. La verdad Sí. es que puedo decir que no. Yo no, pero sí me toca ver mucha gente que, te digo, que ve con desdén a los adolescentes o ve así como que a ellos se les pasará, Ajá. en lugar de detenerse a escucharlos. Claro. Y esa es una de las problemáticas, sobre todo que se nota más en la película en un personaje que se llama Pedro, que es un chico que empieza a hablar su propio idioma. Entonces él, de la nada, de repente se dan cuenta, este chavo no está hablando español, está Ajá. hablando otra cosa que solamente él Él entiende. entiende. Ajá. Y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y entonces lo que sucede es que está hablando un idioma que se parece al español, pero no lo entienden porque no lo están escuchando. Y entonces me parece que esa es una especie de metáfora sobre esta adolescencia. Sí, Claro. los adolescentes podrán pensar de otra manera. Se les puede entender si uno se detiene realmente a escucharlos, a ver sus problemas, a ver su situación, ¿no? En lugar de eso, como que preferimos decir, ay, la generación mazapán se Claro. desmorona muy fácil, ¿no? Se les En va a lugar de pasar decir, en un futuro. exacto, o son de cristal, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, Sí. güey, pues es que les estamos diciendo que Claro. el mundo en 50 años ya no va a existir, ¿no? Sí. O sea, les estamos diciendo que no hay oportunidades. O sea, ¿cómo no quieren que sean frágiles? Claro. ¿Cómo no quieren que sean tan sensibles? Claro. ¿No? Y además porque ellos pues ya crecen en este mundo del internet donde el mundo está al alcance de un clic, Claro. de sus dedos, de sus ojos, y entonces ven el panorama y dicen, no se ve nada esperanzador. Sí. Por eso también me interesaba el título de Ánimo Juventud, porque la verdad tiene mucha ironía, Ujú. ¿no? Yo lo que digo es, cuando tú ves a un enfermo terminal, cuando alguien te dice tengo una enfermedad terminal, no, pues Claro. ánimo. No, ¿qué te Sí. digo? Ya no sé, ¿qué te digo? Ánimo. O sea, el mundo está tan puteado que ser joven hoy es una enfermedad terminal, ¿no? No va a Puede haber ser, pero al mismo tiempo gran futuro. yo lo quería ver con mucha esperanza en el sentido de que para mí los personajes de esta película salen adelante porque son jóvenes.
Claro. porque son adolescentes. No es una película donde dices, maduraron y entonces ya son pequeños adultos. No, salen de sus problemas porque son rebeldes, porque son contestatarios, porque no se ajustan a lo que se les está diciendo. Simón. Siempre ha sido un problema, creo que con todas las generaciones, ¿no? La adolescencia siempre ha sido muy, no ignorada, pero sí como, ¿cómo decirlo? Como, ahorita, ¿no? Sí. Cuando crezcas hablamos, ahorita no lo vas a entender. No lo vas a entender. Siempre ha sido un pedo constante que creo que ha generado mucho también la complicidad. Creo que muchas de las amistades que tenemos cuando crecemos las hacemos en la adolescencia porque solo entre nosotros nos entendemos, nos comprendemos y compartimos una historia en común. Los adultos es como, ahorita no, luego. Es cuando te alejas de la familia, ¿no? Claro. Es como, no quiero ir a mi casa porque van a estar mis papás, qué hueva. Claro. O sea, mejor vamos Gente a que no te entiende, vámonos ¿no? a otro lado. Sí. Entonces, pues, te empiezas a hacer familia con quien sí te entiende y con quien está contigo, y por eso caes también a veces en malas, en malas compañías, en vicios y demás. Pero pues es porque no te entienden y tampoco a veces ni te escuchan ni te dan tu espacio, ¿no? Creo que, y ya si lo llevas a mayor escala, pues es un reflejo de lo que sucede en el país. O sea, no hay espacio, o sea, siempre decimos, los jóvenes, la esperanza del futuro, ¿no? Sí. Pero no estamos escuchando, a ver, jóvenes, vénganos a decir ¿qué quieren para el qué hay que hacer? Y cuando alguien como Greta Thunberg empieza a decir, ustedes nos están destruyendo el mundo, no nos están dando futuro, siempre hay un grupo que dice, esa niña está loca, no, claro. Es que tiene Asperger y seguro la están patrocinando. Claro. O sea, sí. ¿Por qué no puedes decir, güey, escúchenla? ¿No? Y eso creo que sucede en diferentes niveles, en diferentes áreas y demás, pero tiene mucho que ver con esa adolescencia de decir, güey, porque dejas de ser niño, dejas de ser eres simpático. Algo, exacto, eres como algo en medio que amorfo, ¿no? No tiene forma, ¿no? No, eres amorfo y eres feo, y te expresas de manera diferente, entonces como que no. Ya cuando madures. Sí. Cuando seas más como yo, te cuento. Te platicaré, ¿no? Y aparte es como bien raro, porque tampoco los niños están como muy conectados con la adolescencia, pero tampoco los adultos. Entonces sí es una muy sola. Yo creo que los niños, esta es mi perspectiva, siendo padre de 2 pequeños, sí quieren, o sea, sí ven a los adolescentes con cierta admiración, porque es cuando ya empiezan a vestirse, a maquillarse, a escoger su propia ropa, ¿no? Que cuando eres niño es como, me compraron esto de corazoncitos o de unicornios o lo que sea, y ya el adolescente es como que unicornios ya no, mamá, ¿no? Claro. Y cuando los niños como que a lo mejor ven a los adolescentes así como con cierta admiración, sabiendo que un día llegaré y un día voy a estar ahí. Ajá. Sin ver el lado oscuro, claro, ¿no? Pero mantienen mucha inocencia, lo cual, pues es por lo cual adoramos a los niños también, ¿no? Yo también tengo 2 morros, ninguno es adolescente, afortunadamente, todos son pequeños, pero ya me tocará, o sea, también creo que seguro la relación que hay entre, o sea, recuerdo la relación de mi madre conmigo en la adolescencia, también, ahora que soy padre, no la excuso, pero la entiendo muchísimo más, porque de por sí es difícil, a toda edad es difícil ser padre con los hijos, ¿no? En esa etapa que es tan complicada, como bien dices, que se expresan de un modo distinto, que no son ni de aquí ni de allá, algo amorfo, que no tiene nada que ver contigo, es muy complicado, pero también creo que en la experiencia de los padres viene mucho el ejercicio de uno como padre cuando le toca hacerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que eso se puede tomar como una lección para intentar lidiar cuando nos toque lidiar, si es que nos toca lidiar con eso. Sí, y nos tocará. Lo que pasa es que ojalá podamos hacerlo de mejor manera que lo hicieron nuestros padres, ¿no? Sí, porque eso es lo que pasa. Yo también digo, mis padres, ¿por qué nunca me hablaron sobre esto, o no me escuchaban sobre esto, o no vieron mis angustias de ese entonces, ¿no? ¿Por qué no pudieron hablar bien conmigo? Y seguro ellos en su época pensaban, ¿por qué él no puede hablar bien con nosotros? ¿Por qué no nos puede explicar bien las cosas? También ellos con sus padres, ¿no? Con nuestros abuelos. También. Entonces, creo que nuestra responsabilidad, o sea, no podemos exigirle al niño que crezca. Claro. Pero nosotros que ya pasamos por ahí, creo que sí podemos entenderlo. Claro. Una cosa que me ha pasado mucho con esta película, porque claro, viene esta pregunta de, ¿es muy difícil trabajar con adolescentes?
Y yo digo, la verdad, no, porque yo fui adolescente. Digo, yo, como lo veo, me hubiera sido mucho más difícil hacer una película de viejitos, porque yo no he sido viejito. Aún si veo a mis papás ya envejecer y demás, no estoy en su piel. En cambio, sí he pasado por la piel del adolescente y lo que necesito es eso, hacer una especie de regresión, de volver en los años y recordar quién fui en ese entonces. Y para esta película lo hice de verdad sacando viejos cuadernos, viejos escritos, poemas, escuchando la música que escuchaba en mi adolescencia y demás, como para recordar quién fui, cómo me sentí, ciertos episodios de mi vida. Creo que por eso a quienes ya pasamos por cierta etapa, si queremos cerrar la brecha, creo que nos corresponde decir, me voy a regresar y te voy a tomar de la mano, Simón, y te voy a llevar hacia adelante por lo que yo creo que es el camino correcto, pero también escuchando, ¿no? Me pasa que esta película, y por eso creo que hay grandes películas, como mencionaba hace rato, Sin Señas Particulares, y estas películas que hablan de cosas realmente angustiantes en la situación del país y que sentimos son temas urgentes, ¿no? De las desapariciones, de la violencia, del narco. O sea, siempre lo vemos como temas urgentes, de alarma. Y a la juventud no, ¿no? Y por eso creo que siguen pasando generaciones y generaciones, y esta brecha pues sigue sin cerrarse, ¿no? A veces hasta se abre más. Y entonces, no es que sea urgente, pero sí creo que es un tema que podríamos abordar debería estar, o sea, igual y no urgente, pero debería estar presente más de lo que suele estar, ¿no? Sí, cotidianamente. Sí. ¿Cómo estamos apoyando a los jóvenes? ¿Por qué continuamos con nuestras ambiciones de poder, dinero, y demás, destruyendo un mundo que les va a tocar a ellos, ¿no? Claro. Y no estamos escuchando. Y porque tenemos miedo a que nos quieran cambiar lo que ya establecimos. Claro. Cuando yo empecé a desarrollar este proyecto, me encontré por ahí una frase de un doctor que decía algo así como: siempre decimos que los jóvenes son la esperanza del futuro, pero en realidad los vemos como la amenaza del presente. Son los que nos sentimos amenazados cuando vemos nos quieren cambiar el mundo. No, sí. Y entonces por eso los hacemos de lado. No me cambias el status quo que tengo. Cada generación siempre trae como esta ansiedad, estas ganas de cambiar. Como que llegamos al escenario y los principios de la generación pasada nos empiezan a parecer anticuados. Sí, total. Y la misma generación sabe y entiende, y sí es una amenaza, claro. Somos una amenaza para de los mi mundo, jóvenes. mi realidad, ¿no? Exacto, los jóvenes siempre son una amenaza del presente. Claro. Pero siempre hablamos de ellos como la esperanza del futuro. Claro, un eufemismo bien de la verga, ¿no? Entonces es como, ahorita no, ¿no? Sí. Cuando les toque. Cuando les toque. El futuro es tuyo. Sí. Pero presenta, déjamelo a mí. Sí, ahorita no tienes ni voz ni voto yo. Exactamente. Yo me voy a encargar de este pedo. Claro. Porque eres una amenaza, ¿no? Sí, y creo que si atendiéramos más eso. Sí. Podemos entendernos un poco más como vivir en armonía, lejos de vernos a todos como amenazas todo el tiempo, ¿no? Pues claro, claro. Porque creo que eso también eso genera las divisiones de clases, las divisiones culturales y demás, ¿no? Sí, porque las empezamos a marcar desde esa edad. Sí. O desde niños, inclusive, ¿no? Nosotros crecemos. Una cosa que a mí me interesó abordar en la película con el personaje de Martín, el grafitero. Lo que le sucede a él es que él tiene que declarar su amor porque no se atreve a decírselo a la cara a la chica. Ajá. Y él en un momento lo expresa de esta manera, cuando el otro personaje le pregunta: ¿y por qué no le dijiste que fuera tu novia? Sí. Dice: porque soy pobre y con cara de indio. Sí. Y entonces él solito, o la sociedad lo ha educado para pensar de que eso está mal, de que ser pobre con cara de indio, además que usar el término indio como discriminatorio es terrible, y es una cosa con la cual nos han educado, a veces sin malicia, pero muy hemos normal, crecido con eso. Normalizado. Se ha normalizado, y eso es terrible, terrible, y eso viene desde la infancia, y es algo que, entre muchas otras cosas, creo necesitamos cambiar esa comunicación. Claro. Es muy cierto. Es, creo que una deuda tanto histórica como generacional, ¿no? No solamente eso, sino
Creo que también mucho la lucha que hoy lleva a cabo la generación que es como una lucha por el género, creo que también es muy válida en el hecho de que es una deuda histórica y generacional. Y cada vez que haya algo que una generación nueva traiga a colación y diga, este pedo, ¿por qué nunca se ha hablado de esto? Como generaciones mayores deberíamos callarnos y escuchar. Exacto. Y saber, intentar entender de dónde viene esa preocupación, ¿no? Exacto. Porque los jóvenes están llenos de preguntas. Claro, claro. Si dijéramos, tu pregunta es válida, en lugar de decir, ¿no? Sí. Tu pregunta a lo mejor me empieza a remover cosas y digo, claro, no está bien. Claro. Sí. Bueno, pues, Carlos Darnoya, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Gracias por... Estuvo muy, muy suave esta plática, muy cotorra. Y recuerde, está en cines, Ánimo Juventud, por si la quiere ir a ver. Y si usted está en Estados Unidos, está en HBO Max. Correcto. Ahí está. Muchísimas gracias, Chino. Bienvenidos a un episodio más de Status Culo. Hacía mucho que no hacía un episodio así, yo solo. Muchas gracias, Chino, por la invitación. No por la invitación, no, por recibirme, por la calidez siempre con las que abres las puertas de tu hogar. No, ya saben, mi casa es su casa. Gracias, Manix. Mi casa es Casero Podcast. Estamos completamente en vivo en directo desde los estudios de Casero Podcast en Ciudad de México, donde se hace el audio. Aquí se hace audio. Y estamos obviamente en esa coproducción que es Chavos Banda y Casero Podcast, que es la Powerhouse que hemos conformado mi querido Chino y un servidor, con la ayuda obviamente de muchos otros comediantes que nos prestan su talento para el canal de Chavos Banda, que puede usted seguir en este momento si quiere, para que vea la oferta, la gama, amplia gama de oferta que hay en cuanto a contenido audiovisual. ¿Qué es este bonito género que es el videoblog con el micrófono visible?
Y tenemos varios en Chavos Banda, Manix. Platícanos, ¿qué podcast hay en Chavos Banda, por favor? Estamos estrenando desde la semana pasada Cero Serotonina contigo y con Germán Gallardo. Claro. Tenemos también por ahí a Emiliano Gama con Políticamente Promiscuo. Sí, señor. Tenemos a Los Herejes, Claro. que están en fuego ahorita, No están en paran. todos lados. Claro. Fuego, y nada más, creo que están esos en Chavos Banda. En tu canal está, Cuéntenos Más Maestro, Sí. que es producción exclusiva para la gente los que paga. suscriptores exclusivos. Además de los Exactamente. está también Status Culo y Status Culo Platino, manix. Claro, que es el contenido que se le da a la gente que paga su dinerito. Y el Cuéntanos Más Maestro, pues es unas pláticas que tenemos mensualmente con el máster Arturo Rodríguez. Nos platica un episodio de la historia. Nos enseña historia. Nos enseña la historia política tan turbulenta de nuestro país. Y yo estoy aquí en este episodio grabando yo completamente solo porque voy a salir, Manix, de hecho ni te he dicho, no hemos cuadrado nada, ¿Qué? pero voy a estar fuera todo octubre, güey. Voy a estar Ok. grabando una serie, entonces tenemos que dejar grabados varios capítulos para que la banda no pierda usted su contenido semanal. Me voy a grabar a Ecuador. Fíjese usted, no está usted para saberlo, pero sí yo para contarlo, porque esto viene usted a ver que le platiquen algo. Y aquí estoy yo intentando sacando de dónde saco, qué más saco para contarle. Le voy a contar que me tengo que ir a Ecuador todo el mes. Vuelo a Ecuador el 5 de octubre, si mal no recuerdo. Previo a eso tenemos una fecha en el Foro del Lago en León, para que usted vaya adquiriendo sus boletos, carlosvallarta.net. 2 de octubre, no se olvida, Carlos Vallarta, Foro del Lago en León, Guanajuato. Rebelde Comodino, la gira sigue por todo el mundo. Y nuestra siguiente parada después del 2 de octubre, que si usted puede comprar boletos si es mexicano, si es ecuatoriano, mi tierra natal Ecuador, compre boletos para el 16 de octubre. Voy a estar en la Casa de la Música, que es un lugar sasasasasazo, muy hermoso, en Quito, Ecuador. Por segunda ocasión, la primera vez fui en 2019 con Dios está muerto, tuvimos un sold out muy precioso, la gente rió mucho. Entonces vaya, 16 de octubre, allá lo veo. Pero aparte de eso voy a ser ecuatoriano todo octubre porque tengo que grabar una serie. Fíjese usted que nos contactaron para una serie que están filmando en Ecuador. No sé cuál era la jugada inicialmente, pero terminaron contratando a varios colegas que yo conozco en Ecuador, colegas colombianos, y no sé si sea yo el único mexicano, pero es una serie que está ambientada en Ecuador. Tengo que hacer un personaje que tiene que ser completamente, bueno, no completamente distinto a mí, pero sí que no sea exactamente una copia o sea, que no sea el tímido. Si usted ha visto Mis Reyes contra Dragonines, que no sea el tímido. Entonces, tengo que estar en Ecuador todo el mes, ¿verdad? Y pues nada, o sea, a veces me pongo a pensar, bueno, me ha ganado mucho la nostalgia, si le soy honesto, estando en casa, viendo un poco, repasando un poco mi carrera, lo que ha sido. Igual no es mucho, pero bueno, también uno podría decir que de cierto modo esta oleada de comediantes de stand-up, o sea, se podría decir que yo inicié, no soy de los primeros, pero sí soy como por ahí de la tercera, cuarta oleada de stand-up en Ciudad de México al menos, que pues, sí he conseguido ahí varias cosillas, ¿no? Me gusta mucho pensar que lo que hago, lo hago porque es una disciplina en la que me quiero profesionalizar. No nada más yo, sino a través del ejemplo, tal vez predicar con el ejemplo, ayudar a que otras personas también lo vean como una disciplina artística que requiere profesionalización y que te enseñes y llevar los chistes hacia otro lugar y sí saltar un poquito. Platicaba en otro podcast cómo era al inicio, que era como una especie más juguetona, es más inocente tu relación con la comedia, no sabes bien por dónde va, qué sigue. Y sí llega un punto en el que uno tiene que decir, ya, güey, o sea, tengo que hacerlo bien, ¿no? Chingón y rifarme. Si no, no quiero seguir en el mismo juego. O sea, esto para mí es una carrera, no es un juego, no es un hobby, es una carrera. Quiero que el género stand-up
al menos en México, no sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, de Hispanoamérica, sí siento que hay una renuencia de parte de la audiencia de aceptarlo tal cual como una disciplina artística. Es como como que la comedia es como el patito feo de las artes escénicas, ¿no? Como que sí está chido, pero es comedia, ¿sabes? O sea, sí, pero es comedia, a fin de cuentas. Y sí, o sea, el punto principal de la comedia, pues obviamente es hacer reír a la banda, pero también cuando lo haces desde una... cuando tu centro para hacerlo es la necesidad de comunicación, porque a fin de cuentas mi punto principal es comunicar, es lo que me mama a mí, comunicarle a la gente algo, de lo que yo pienso, o a veces burlarme de mis propios pensamientos, diciéndole lo contrario a lo que realmente opino. Por ejemplo, siento cuando empezaba a hacer comedia, que muchas de las veces cuando estás atacando un tema, o al menos yo lo hacía así, a la fecha a veces lo hago ya no tanto, pero en el pasado lo hacía de este modo, era hablar de algo que me interesa y burlarme de ese algo aunque me interesara mucho. Porque sentía como que, pues sí, la comedia está para señalar aspectos muy absurdos del acontecer humano, ¿no? Del día a día, de la humanidad, y ciertos entornos del día a día de la humanidad crean idiosincrasias dentro de las cuales se puede crear un tipo de comedia, ¿no? Si usted ha visto el experimento de Amazon Prime que fue LOL, no se lo recomiendo, le recomiendo mejor que vea el programa original que se llama Documental, que es japonés. Si usted ve el tipo de humor que hay de comedia en el escenario japonés, es muy distinta a lo que es de este lado del mundo. Tampoco le puedo decir yo que soy un experto en toda la comedia que existe en el mundo, porque no lo soy. O sea, a mí me gusta la comedia stand-up, que es lo que más me gusta. De ahí puedo partir a todo tipo de comedia, sketches, largometrajes de comedia, no sé. Pero en sí, el género stand-up, hacerlo en un escenario, dando tu punto de vista, parándote en el escenario a decir tu opinión, tener una opinión, es lo que me mama. Y las personas que logran dominar este tipo de arte, creo que fungen un poquito como críticos y al mismo tiempo no ofrecen soluciones. Algunos, o sea, hay una parte de un libro, el prólogo, si mal no recuerdo, de Brain Droppings de George Carlin, que es un libro donde escribió muchas cosas que le venían a la cabeza, pensamientos cagados que necesariamente no tenían por qué tener un final cagado, sino eran como curiosidades que se le ocurrían. El chiste en stand-up se divide en dos, ¿no? En la premisa y el remate. Entonces, Brain Droppings básicamente son puras premisas que se le ocurrían a Carlin, con alguno que otro remate muy prematuro, no está muy desarrollado. Y me acuerdo que en el prólogo, George Carlin dice que encontraba cada vez más y más. Al final de su vida, George Carlin ya era un viejo amargado, ¿no? Con justa razón, porque también si pasas toda tu pinche vida viendo lo que está de la verga en el mundo y lo estás criticando y lo estás diciendo en un escenario y la gente se ríe, ¿por qué se ríe? ¿Qué es lo que hace que la gente se ría más? Según yo, aquello con lo que encuentran mayor identificación. Entonces, si pones el punto en un tema que a la gente le suena y se ríen un chingo, es porque entre más risa, más de la verga está el tema. Entonces este güey logra hacer una carrera a base de, o con base en. ¿Es a base de o con base en, Manix? Las dos están bien. Si lo hubieras dicho en base, ahí está mal. Ahí está, ok. Muy bien. Creo que entre más fuerte la carcajada, más de la verga está el problema. Eso creo yo. A mí yo no soy ningún experto. O sea, yo tengo 9 años, voy a cumplir 9 años haciendo comedia en diciembre. Y 9 años no es mucho, al menos para los estándares de comediantes en Estados Unidos. O sea, allá tener 9 años es de verga, ya es un poquito, güey. Tener 20, 25 años ya es llevar algo, 15 años. Yo no tengo nada. Pero también es muy cierto que por 9 años tuve la fortuna de... Las situaciones en mi vida se juntaron para lograr que yo pudiera concentrarme única y exclusivamente, en hacer comedia. Yo compaginé la comedia con doblaje por 3 años y posterior a esto me dediqué solo y exclusivamente a la comedia, a hacer comedia, escribir comedia. Yo dejé el doblaje de cierto modo de manera
diaria. O sea, ya no iba a grabar diario. Anteriormente, de 2012 a 2015, yo diario iba a grabar algo de doblaje. Diario. Todos los días me levantaba, tenía 3, 4 llamados que duraban 1 hora. Una cosa de ese tipo. Y cuando yo dejé de hacer... Es que no dejé de hacerlo, solamente lo puse en pausa. Y a la fecha lo sigo haciendo doblaje, pero lo hago de manera muy esporádica. No lo hago de manera, digamos que, regular. Porque mi preocupación principal es la comedia. Yo me enfoqué en hacer stand-up, en escribir stand-up, pensar en comedia, escribir, analizar, ver qué puedo presentar en el escenario. Y creo que una de las cosas que más me gustó de hacer comedia era que era la forma más fácil que podía yo encontrar para lidiar con mi realidad en ese momento, cuando empecé a hacerlo, cuando me subí a los primeros open mics. En lugar de concentrarme pues en otro género artístico, como lo pudiera ser el drama, el terror. Para mí la comedia era el medio en el cual, o con el cual yo podía sobrevivir, como surfear la ola de la verga que era mi vida en ese entonces. Y a la fecha también es un poquito de la verga mi vida, pero afortunadamente me ha dejado, pues sí, el varo suficiente de hacer comedia para poder sobrellevarlo más chingón, la verdad. Y hay un punto que me sigue molestando mucho. Como que intento conciliarlo con mi realidad actual. Afortunadamente, eso sí es de verdad, le digo afortunadamente, tuve la pinche suerte de ser de las pocas personas que logran poquito de movilidad social, cabrón, en México. Porque de donde yo vengo, yo nací en Xochimilco y me fui a Chicoloapan a los 13 años. Y considero Chicoloapan como mi lugar de origen, porque nací en Xochimilco, sí, mi familia es de Xochimilco, sí, crecimos todos en Xochimilco, crecí hasta los 9 años más o menos, de ahí me fui a Tlalpan, luego estuve en Iztapalapa, luego regresé a Tlalpan, entonces como que fue un poquito itinerante mi niñez. Y a los 13 llegamos a Chicoloapan, que pues mi adolescencia estaba iniciando prácticamente, y ahí me quedé hasta los 22, o sea, viví 9 años en Chicoloapan, que es una situación nada favorable. Si usted vive allá o si ha vivido allá, no me dejará mentir. Y me ha ganado mucho la nostalgia de pensar cómo es Chicoloapan, de pensar la gente que vive en Chicoloapan, de pensar cómo era yo cuando vivía en Chicoloapan, qué era lo que me mantenía a flote, ¿no? Como le platicaba en algunos episodios pasados, tengo un padecimiento psiquiátrico que desafortunadamente, pues si no tienes el tiempo, es que tampoco quiero que suene como que estoy culpando a mi jefa de mis pedos, pero a ver, déjeme intentar explicárselo. Yo cuando crecí, para empezar, mi jefa fue la que se hizo cargo de 3 cabrones, ella sola, no tuvo la ayuda de su pareja, que es un tema muy común en este país, los padres que se van a la verga, ausentes, ¿no? Y en primera, tienes que lidiar con el hecho de que tus hijos van a crecer sin una figura paterna. Segunda, mi madre era una mujer, es a la fecha, de clase trabajadora. Mi mamá trabajaba todos los putos días, todos los pinches días estaba trabajando. Iba al hospital, es fisioterapeuta, salía, iba a ver a sus pacientes. Llegaba en la noche a casa, sus hijos estaban prácticamente todo el día solos. Criándose, pues no sé si ellos mismos, pero bueno, no teníamos una guía ahí espiritual o ética, moral, filosófica que nos estuviera llevando de la mano, diciéndonos, mira, este pedo es así. No teníamos ese apoyo, porque nuestro padre no estuvo. Y desafortunadamente mi jefa trabajaba mucho tiempo. Cuando yo me mudé a Chicoloapan, estaba en la secundaria y durante esa etapa, al menos que yo recuerde, no tuve mayor problema con mi desarrollo emocional. Sí recuerdo que era un hijo de puta en la secundaria, me acuerdo que era bastante ojete, bastante bully. Y luego fue cuando entré a la prepa que todo se empezó a ir mucho a la mierda. Y fue a la prepa como desde los 15 años probablemente, que yo dejé de asistir a la escuela de manera presencial. Salí de la secundaria, entré a la prepa como
un mes aproximadamente en CCH Sur. No me sentí muy cómodo, me sentía muy asustado, no sabía qué verga era lo que tenía. Obviamente ya tenía yo, o eso quiero creer, un problema que se fue gestando desde que estaba en mi adolescencia y que detonó en un punto en la preparatoria, ¿no? Y cuando entré me di cuenta del miedo que me daba muchísimo interactuar con personas nuevas, estar en un ambiente nuevo, como era todo fuera de control, no había ninguna certeza de nada. Y me acuerdo que pues, me dio una depresión muy fuerte, me daba mucho miedo hablar con la gente, me daba mucho miedo estar fuera de mi casa. Hablé con mi mamá y mi mamá pues, decidió llevarme con un psiquiatra, paidopsiquiatra, recuerdo que es el nombre que les dan como a los psiquiatras para los niños. Pues yo tenía 15, obviamente era un pinche niño. Muchas veces, ahora que he estado recordando mucho, rememorando este tiempo, me ha ganado mucho la nostalgia, pero ¿por qué? O sea, como que yo inconscientemente asumía que un cabrón de 15 años ya es un adulto y no tiene por qué estar lidiando con cosas de niños. El chiste es que yo de los 15 a los 22 estuve en casa de mi mamá, en Chicoloapan. No tenía trabajo, obviamente no teníamos dinero, no tenía escuela. Entonces fueron 7 años de estar aislado del puto mundo, completamente. Encerrado en la casa del Infonavit, que la verdad no son casas muy grandes ni muy bonitas. Están hechas de un material bastante precario. Y la verdad es que nuestra casa no era... O sea, porque de repente en el barrio y en Chicolapa hay como casas chingonas, ¿no? Como que alguien logró construir en su cajón de estacionamiento que tiene y alargó su casa, ¿no? Entonces la construyó ahí, luego construyó arriba y tenía un chingo más espacio. Pero nosotros no, nuestra casa era una de las casas de la verga en Chicoloapan. Teníamos dinero para ni verga. Y ahí me emputo ahora porque digo, güey, ¿por qué entonces mi jefa trabajaba todo el puto día? ¿Para qué si no tenemos dinero para nada, güey? No tenemos dinero para comer, básicamente era para lo único que teníamos dinero. Íbamos al cine, recuerdo, como 3 veces al año, 4 si nos iba muy bien. Hoy en día me mama ir al cine porque puedo hacerlo. O sea, como que cuando empecé como ya a tener una estabilidad económica, dije, ay, verga, sí es cierto, puedo ir al cine cuando yo quiera. Y voy y me compro un chingo de mierdas, porque recuerdo que cuando íbamos, mi jefa invertía un gasto fuerte. Vamos al cine, ahora le va. Y nos llevaba pues, a los 3. Y mi mamá nos compraba un chingo, cada quien sus palomas, cada quien su refresco, un chocolate, un chingo. Tragábamos un putero en el cine. A la fecha tragamos un chingo en el cine. Y no me gusta compartir mis palomitas. Si alguna vez usted va al cine conmigo, chingue a su madre, no le voy a dar nada, ¿ok? Cada quien sus palomas, cada quien su refresco. Bueno. Y me acuerdo que pasé 7 años encerrado. O sea, fue la nostalgia que me dio fue que pasé 7 años encerrado en un mundo que crea un contexto alrededor de la gente para meterle muy bien en la pinche cabeza que no vale verga. Tú vales verga, tú no sirves para trabajar, tú no sirves para tener dinero, no sirves para tener educación. Y si la tuvieras, ¿qué vas a hacer? Fíjate dónde vives, de qué vas a trabajar, dónde vas a ir a trabajar, güey. Tienes que irte a Ciudad de México a huevo, aquí no hay nada. Todo el contexto Chicoloapan es un contexto que se la pasa susurrándote al oído todo el puto tiempo. No vales verga, no vales verga. Y desafortunadamente, un chingo de jóvenes en Chicoloapan se creyeron la puta leyenda que les decía el entorno. Tú no sirves para esto, tú no sirves para estudiar, tú no sirves para trabajar, eres un bueno para nada, no sirves para nada. Y muchos de estos jóvenes cayeron pues en la delincuencia. Chicoloapan es un lugar que tiene un chingo de pandillas. Chicoloapan es un lugar que tiene problemas graves, le digo de verdad, de inseguridad. Porque las personas que viven ahí, no estoy justificando obviamente tampoco el crimen y mucho menos, pero si le digo algo, entiendo por qué terminan haciendo eso. Porque por un momento, por muchos años, por 7 años, yo creí lo mismo. Yo no valgo verga, no sirvo para nada. No sirvo para esto, no sirvo para aquello. Y una de las cosas que me molestaban era que muy en el fondo yo tenía muchísimos planes. A la fecha tengo un chingo de planes. Irme a Estados Unidos, escribir alguna película,
hacer cosas con la imaginación, con contar historias, con comunicar, que es lo que me gusta. Pero al mismo tiempo, recuerdo que me ganaba muchísimo la apatía. Y en momentos en los que estaba en mi casa, recuerdo escribiendo en la computadora, escribía muchísimo en ese entonces. Fueron 7 años donde escribí muchas cosas, muchas de ellas de la verga, horribles, obviamente, pero sí escribí muchísimo. Escribí poesía, escribí cuentos, escribí guiones de cine, como que estudié cómo era el formato para escribir guiones. Aprendí a escribir guiones yo solo cuando vivía encerrado en Chicoloapan. Y sí tuve una labor creativa fuerte e importante en esos 7 años que estuve encerrado, pero también fueron 7 años en los que se te metió la idea en la cabeza de que no sirves para muchas cosas, de que no vales la pena, de que no tienes oportunidades de nada en este mundo. Y me emputa porque fueron 7 años en los que yo tenía 15 cuando este pedo detonó. Y fueron 7 años que el puto mundo dejó encerrado a este niño con un pedo psiquiátrico, sin medicamento, sin oportunidad de hacer nada y solo encerrado para que él se las arreglara solo. Creo que me está pasando esto, verga. Creo que me está pasando aquello. ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y me hace sentir muy triste, la neta, porque es como... Me siento muy mal cuando pienso en esa etapa de mi vida porque siento que ningún niño debería de tratarlo de ese modo, ¿sabes? Ningún niño se le debería de negar lo básico como podría ser educación. A ningún niño se le debería negar el vivir en un lugar feliz. Y yo no viví en un lugar feliz por 7 años, no fue nada agradable. No creo que nadie merezca, no solo los niños, nadie merece obviamente vivir de ese modo, sin oportunidades de ningún tipo y con una desesperanza de la verga y horrible y culerísima. Durante esos 7 años de estar encerrado lidiando con qué pedo conmigo, recuerdo que en los momentos más culeros, platiqué esto hace poco, de hecho, con Maru, que es mi manager, los momentos más de la verga, más de miseria, más de tristeza, más en los que más se me metía la idea de que yo no servía para nada, recuerdo que había una forma en la que mi mamá me habla a la fecha. Mi mamá me dice mucho mi rey. Recuerdo, muy cabrón, lo recuerdo mucho. Y a la fecha todavía me dice así. Y en el fondo, rodeado de toda esta pinche mierda a mi alrededor, sin esperanza, sin nada, recuerdo que yo mismo, para echarme porras, decía, güey, pero espérate, o sea, tú eres el rey, güey. O sea, no importa que te esté pasando todo esto, igual y ahorita el mundo no sabe quién verga eres, ¿no? Y le vale verga completamente porque te tiene ahí abandonado. Pero tú eres el rey. Y un día la banda va a saber que tú eres el rey. Y como que salí, recordé mucho esta etapa porque recuerdo que empecé a escuchar hip hop, ¿no? Y a la fecha lo estoy escuchando mucho y me gustan mucho las letras, que por cierto les recomiendo una banda que se llama Gang Starr, con doble R. Es una banda de raperos de los 90. El que más cabrón rapea de esos güeyes es un güey que se llama Guru. Verga. Ese güey me mama cómo rapea. Y escuchando las letras, ¿por qué será, decía yo, que muchos de estos músicos se concentran en letras diciendo yo soy la verga y yo tengo esto y yo tengo aquello y yo soy la verga y yo he ganado esto y yo he ganado aquello? ¿Por qué? Porque la mayoría de esos güeyes vienen de un entorno muy similar al mío, güey. Donde todo tu puto contexto se la pasa diciéndote, tú no vales verga, no sirves para nada. Vas a terminar ganando una miseria. No sirves para ni vergas. Y cuando logras salir de ahí, cuando obtienes algo, mientras estás rodeado de todo este contexto que te está empujando la idea en tu cabeza de que no sirves para nada, el único que se puede echar porras eres tú mismo, güey. ¿Y cómo te echas porras? Sino diciéndote los pinches piropos más vergas que puedas encontrar. Yo soy la verga, yo he logrado esto, yo soy un cabrón, yo soy el rey. Y dije, claro, esa forma de pensar, esa forma de sentirse, solamente se le ocurre a alguien que ha sido oprimido por un contexto social de la verga por un chingo de años.
Y cuando sales, todo es muy frágil. Porque por más que tú mismo te estés echando porras diciéndote que eres el mejor, el contexto te está aplastando siempre, todo el tiempo, empujando, haciéndote cada vez más chiquito, más pequeño, más duro. Y obviamente creces con un chingo de problemas de autoestima, obviamente. Yo en mi caso fueron 7 años de eso, de estar ahí. Y después salir al mundo y después darme cuenta que mi autoestima es muy baja, güey. Si a la menor provocación se puede ir a la verga, puede ir a la mierda. Y constantemente tienes que utilizar de nuevo este tipo de lenguaje contigo mismo, güey. Tú eres el mejor, tú eres el rey, la banda va a saber quién eres, tú eres el chingón, tú has ganado esto, tú has ganado aquello. Y creo que, o sea, sí, ya, obviamente si hacemos las matemáticas, si tengo 9 años haciendo stand-up, significa que son 9 años desde que salí de Chicolapan. Fueron 7 años contra 9, obviamente llevo más tiempo fuera en el mundo que encerrado en mi casa de adolescente. Sí, pero también importa mucho la época en la que estás encerrado, como me pasó a mí. O sea, son tus años los años en los que te vas a formar, los años que van a crear tu carácter. Esa es justo la adolescencia, el puente entre la niñez y el ser adulto. Y es en ese puente donde vas a aprender un chingo de cosas que vas a necesitar para cuando seas adulto. Entonces, si ese puente es de la verga e inestable y no hay nadie que te ayude a reparar el puto puente, pues obviamente vas a crecer con problemas y vas a ser un adulto que tiene un chingo de pedos, de autoestima, que es mi caso muchas veces. Suelo recordarme los logros los logros que he logrado, valga la redundancia, justo para recordarme que no importa, en primera, qué va a determinar si esta realidad que vivo hoy en día es mejor que la anterior. El único que lo determina soy yo. Y sí, es muchísimo mejor que vivir en Chicolapa, la neta. Pero, ¿quién va a decir que una cosa es mejor que la otra? Solamente la persona que la está viviendo. Y para mí, esta realidad es muchísimo mejor que la anterior. Y yo decido mantener esta realidad recordándome que las cosas que he logrado valen la pena. Y cuando te enfocas en un punto en específico, que en mi caso es el stand-up, pues francamente vale muchísima verga lo que se diga de fuera o lo que venga de adentro también, o sea, de mí mismo, de adentro, de acá, que me puedan hacer daño, que me esté odiando todo el tiempo de vales verga, eres un pendejo, eres un idiota, no sabes hablar con la gente, tienes un chingo de pedos, todo el mundo le das hueva, eres un güey bien aburrido. Todo eso termina valiendo muchísima verga y se hace a un lado. Es uno de los pilares más cabrones que también me mama que encontré en la comedia. Porque le digo de verdad, a mí no me puede pasar nada, güey. Absolutamente nada que me tire a la mierda completamente. ¿Por qué? Porque encontré el stand-up. Y el stand-up es para mí la única chingadera que vale la pena en el puto mundo. Bueno, mis hijos obviamente y después el stand-up. Pero si de cierto modo, ¿ok?, yo perdiera a mis hijos, me tiraría a la mierda y me haría caca completamente, obviamente. Pero tendría la comedia todavía. Y ya no te puede pasar nada, te puedes ir a la mierda, te pueden cortar, te pueden terminar, te pueden engañar, te pueden, no sé, desheredarte. Te pueden hacer muchas cosas, pero si tienes el stand-up, ya nada te puede tirar realmente, nada te puede hacer daño. Porque tienes un objetivo y una meta. Y eso para mí es el stand-up. Lograr disciplinarme hasta un punto en el que el stand-up, al menos el mío, tenga un grado artístico que se reconozca a leguas como una disciplina de la comunicación. Es una de las cosas que quiero hacer para mí. Yo no sé cuáles son los objetivos de otras personas, al menos el mío es ese. Si en el camino se presentan otras oportunidades que se derivan, obviamente, de la comedia, de mi trabajo en el escenario como comediante de stand-up,
y me benefician monetariamente, pues obviamente las voy a tomar. Claro. O sea, yo ya, o sea, es muy, muy complicado. O sea, yo ya, la etapa en la que piensas de manera romántica, en la que ves las cosas, yo por mucho tiempo no trabajaba con marcas, por ejemplo. Tampoco era como que muchas marcas quisieran trabajar conmigo. Pero recuerdo cuando estaba en Casa Comedy, que desapareció Casa Comedy misteriosamente, ¿verdad? Cuando estaba en Casa Comedy, recuerdo que una de las cosas que les dije fue, yo no quería trabajar con marcas, o sea, no quería hacer nada de que tuviera que ver con marcas de ningún tipo. Y hasta eso, Casa Comedy respetaba mucho mi punto de vista. Decía, ok, bueno, está chingón. No trabajan, si nos llegan ofertas, les decimos que tú no trabajas con marcas. Y en algún punto, como que también ellos mismos querían meterse, o querían decirme un poquito, darme un poquito el punto de vista profesional de cómo es, de qué implica trabajar con una marca, qué implica participar en la campaña de una marca. Y de vez en cuando me decían, mira, nos llegó esta propuesta, quieren que hagas esto y esto y esto, ¿te interesa? Y en algún momento, si les dije, órale, va, bueno, me rompieron a ese negro en Casa Comedy y dije, va. Y nunca se concretó nada, al menos es la versión que yo recuerdo de estar en Casa Comedy. Nunca terminó concretándose nada. Pero cuando salí de Casa Comedy, empecé a trabajar con Maru. Y Maru, lo mismo. O sea, yo le decía a Maru, tengo muchos como, según yo, como principios, de cierto modo. Yo les llamo principios porque obviamente soy muy inmaduro artísticamente y no tengo la madurez que tendría una persona que lleva mucho tiempo dedicándose no solamente al arte, sino al mundo del espectáculo, que es como una chingadera que rodea al arte, ¿no? Muchas veces, no todas. Y Maru me ha servido mucho como guía, como faro en ese sentido, dentro de decirme, mira, a lo mejor lo que tú llamas principios, tal vez nada más son mamonerías artísticas. Y muchas veces me ha convencido, la verdad. Y sigo mucho el consejo de Maru, no sé por qué. O sea, como, bueno, aparte de que lo hace muy bien, es muy sabia y entiende muchas cosas. Entiende una mente muy cabrona que logra tomar como un contexto y como es muy sensible, empieza como a desmenuzarlo y empieza a entender los pormenores de lo que ocurre o de lo que sería mejor para mi carrera, ¿no? Entonces me empieza a decir, oye, te llamaron para esto, oye, te llamaron para esto, ¿te gustaría hacer esto? Y también hay cosas que obviamente ella entiende que dice, esto vale verga y sé que ni le va a gustar. Entonces ya ni siquiera me lo pasa. Entonces se presentó ahora pues, la oportunidad de chambear con esta marca que afortunadamente a mí no me ha salido el comercial en YouTube nunca, donde salgo promocionando esta marca. Y si les soy honesto, ¿por qué quise trabajar en eso? Una, porque Maru obviamente me convenció. Muchas veces algo que hago es como que Maru me dice, oye, ¿cómo ves a hacer esto? Y yo digo, estaría muy verga, sí, creo que me ayudaría a expandir un poco mi rango artístico, ¿no? Y no reducirlo solo a la comedia en el escenario en vivo. Y le digo, órale, va. Y después pasa un rato y me da pena a mí pensarme en esa situación y digo, verga, güey, me da un chingo de pena. Entonces empiezo como a sabotearme y decirle a Maru, no, pide más. Y esto, si no, no quiero hacer nada. Entonces como que Maru al principio sacaba mucho de onda, pero creo que ya ha logrado entender. Y yo también ya le he bajado de huevos a eso. Entonces, una de las razones por las que lo hice, cuando platiqué con Maru, obviamente, porque no sé si usted está enterado, Maru y yo somos socios en Chavos Banda. Vamos a sacar próximamente un espacio de comedia en un lugar que se llama Marqueteatro, donde vamos a poder tener, al menos la visión que tenemos es dar un lugar donde los comediantes y las comediantes se puedan sentir como seguros haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces intentar sacar un lugar de este tipo, también apoyar a comedia, como nosotros malamente le llamamos comediaalternativa.com, y que la banda se suba, haga sus shows y el boleto siempre estará al mismo precio, pero bueno, los pormenores vendrán más adelante. Cuando nos sentamos a platicar sobre hacer esta campaña,
era, ¿cómo nos beneficia? Oye, aparte del dinero, que está chido, ¿qué beneficio te da a ti esto? ¿Cómo te hace sentir bien hacer esto? Y la neta, cuando me dijeron que iba a estar también la otra persona que está en la campaña, me dije, está chido porque siento que es una forma como de iniciar mayor inclusión en ese tipo de actividades con personas que no son físicamente el típico que esperarías ver en un comercial de ese tipo. Le dije, pues, o sea, si lo vemos de ese modo y puede funcionar a la inclusión, que es un tema que también rige mucho a Chavos Banda, que es la inclusión en los medios del entretenimiento más que nada, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Hay como un resentimiento muy fuerte, lo he platicado cuando fue el episodio, cuando se cayó lo de la línea 12, platiqué mucho el pedo de que el término resentido social, por más de la verga que esté, está de la verga, pero pues sí somos resentidos sociales. Al menos yo sí, me siento muy resentido. Con la élite blanca mexicana, por supuesto, ¿por qué no? ¿Quién no? Todo el mundo se siente así. Y si hablamos y decimos, es que pinches blancos, váyanse a la verga, es, ay, pinche resentido. Ya quiere llamar la atención. Váyanse a la verga, o sea, si no te has sentido de ese modo, pues entonces felicidades, brother, qué bueno. Yo y un chingo de cabrones que se dedican a hacer esto, nos sentimos continuamente hechos a un lado y desplazados porque quieren darle chance a lo que ya la gente tiene entendido, el güerito bonito que viene por acá. Que no digo que no tengan talento, sí tienen talento, pero es muchísimo más fácil para una empresa promover a un güerito bonito que a mí, cabrón. O sea, es como el chiste de, o sea, tengo que hacer, es de la verga, pero sí, o sea, para que yo triunfe, tengo que hacer un chingo de mierdas y tengo que hacerlo súper bien y lograr un impacto muy cabrón en la gente para que se me tome en serio, güey. Es como, no puedo hacer el mínimo, porque si hago el mínimo, entonces no sirve, soy otro cabrón del montón. Tengo que hacer un puto chingadera que te haga cagarte de risa por 1 hora y media en el show para que de verdad la gente, además de la publicidad que me dan los especiales de comedia que tengo, que próximamente, por cierto, viene otro, la publicidad de boca en boca sea beneficiosa para mí. Oye, este güey lo vi en vivo y está muy cabrón. Que afortunadamente así ha sido con Rebelde Comedy. No es por echarme flores, pero al chile la hemos rompido muy cabrón. Hemos roto muy cabrón. Rompido, ¿eh? La hemos roto y rompido muy cabrón. Desde que empezamos la racha, empezamos en abril. Y obviamente hay un periodo de adaptación con el nuevo show. Los primeros shows salen verga, luego como que hay un bache. Y luego finalmente agarras vuelo. Nosotros empezamos el vuelo, yo lo identifico mucho en julio, el 3 de julio dimos un show en Morelia. Y de ahí a la fecha, verga los showsados que hemos dado. En Bogotá fue un puto show sasasasasazo en Colombia. La gente no se quedó con qué quiso decir con aquello. O sea, el lenguaje lo logré bajar bien. O sea, incluso las dudas que tenía le preguntaba a colegas bogotanos. Oye, ¿esto qué significa? ¿Esto se entiende? ¿Esto qué sinónimo puedo utilizar para que lo entiendan mejor? Y no puedo nada más hacerlo bien. Tengo que hacerlo súper cabrón. Porque es como el chiste de Dave Chappelle en For What It's Worth, su especial de 2004 de HBO. Dave Chappelle dice que es raro para él ser una celebridad negra y lo invitaron a hablar a la escuela a la que él fue cuando era niño para motivar a los chavitos, ¿no? Que es obviamente una escuela en un distrito pues pobre. Entonces fue y les dijo, güey, si quieren salir del gueto, tienen que concentrarse, dejar de culpar a los blancos por sus problemas, y si de verdad quieren salir de aquí, tienen que aprender a rapear, a jugar básquetbol. Son las únicas 2 formas que tienen para poder salir de este puto gueto de mierda. Y sí, tienes que hacerlo súper cabrón para poder salir de ahí, para que te tomen en serio, para que seas un referente de algo, güey. Tienes que esforzarte el doble. Muchas veces cuando, obviamente no lo entiendo porque soy un cabrón, pero bueno, logro empatizar con el argumento de algunas mujeres sobre por qué nos tienen que decir que tenemos que ser perfectas, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello.
mi cabeza de hombre pendejo decía, ¿en serio? Y cuando lo empiezo a analizar y empatizo con mi caso en específico, digo, verga, sí, o sea, creo que entiendo un poquito ese argumento, ¿sabes? Y me molesta ahora, justo hoy, Manix, fue el tweet de el Monero Hernández, man, que salió ahí diciéndome, denostando a mi persona, ¿cómo se atreve? Por la publicidad, obviamente, que hicimos. Y voy a hacer algo que no hago o que no he hecho en el podcast, que es que vaya y chingue a su madre el Monero Hernández. Así. Claro. Cuando el güey tenga que, y si ha pasado por lo mismo que yo, igual que chingue a su madre también. Porque me tengo que defender, cabrón. Esté bien o esté mal, simplemente me tengo que defender y que se vaya a la verga. Muchas gracias. Chino, muchísimas gracias por recibirme en Casero Podcast. Lo vemos el próximo miércoles, una edición más de Status Quo.